Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio nuevamente el poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube Ministerio Shedeur, en Facebook Ministerio Shedeur, o también a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Estamos muy agradecidos con el Padre por este tiempo y espacio que nos permite para poder ser instruidos por medio de su palabra. Creo que lo que hemos dicho muchas veces y que de hecho está escrito por el Padre, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo más importante es lo que decía, es viva y es eficaz. Así es de que hoy pues nos vamos a alimentar, ¿verdad?, de la palabra del Padre Eterno, pidiéndole a Él de su gracia y su misericordia para que pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros y pues también se cumpla su palabra para que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Quiero iniciar haciendo una oración pidiéndole al Padre de su gracia, su amor y su misericordia para que podamos ser guiados e instruidos a través de su palabra en esta hora y pues pedirle a usted que me acompañe en palabras de oración. Padre amado, estamos agradecidos contigo en esta hora. Permítenos alabar, bendecir, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre y darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Gracias, Padre, por este privilegio tan hermoso que nos permites de tener tu palabra, Padre, para ser edificados, para ser instruidos, para ser enseñados, también para ser exhortados y aún amonestados en amor. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos guía, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos glorificar tu nombre, Señor Jesús. Hoy clamamos porque seas tú, Señor Jesús, en medio de nosotros, obrando en nuestras vidas, para que podamos ser no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de esta preciosa palabra que fue inspirada por ti, Padre Eterno, para edificación y bendición de nuestras vidas. Hoy queremos suplicarte a ti, Señor Jesús, tomes control en los cielos y aquí en la tierra de todo espíritu inmundo que quiera moverse para que esta transmisión no se lleve a cabo, pero clamamos porque tú, Señor Jesús, a quien te ha sido dada toda potestad arriba en los cielos y en la tierra, tomes control de esta actividad, de este tiempo y glorifiques a través de ello el nombre de nuestro Padre Eterno. Damos honra y gloria y te pedimos que tú envíes a tu ángel, Padre Eterno, a acampar alrededor nuestro y a defendernos, y desde ya la alabanza y la adoración te pertenecen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues le decía, es una verdadera bendición el poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Hace alrededor de un mes aproximadamente compartíamos con ustedes algo que les decía que estaba esperando una confirmación de parte del Padre Eterno, y era el inicio de la guerra, principalmente entre Rusia y Ucrania, pues donde también hay varios países ahí, principalmente de Europa, que están a la expectativa para poder ingresar a este conflicto armado, del cual nosotros pues debemos de entender que tiene parte en el cumplimiento profético de la palabra de nuestro Padre Eterno, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 24, y pues nosotros ahí podemos ver que la palabra del Padre se cumple perfectamente cuando dice que habrán guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Pero yo creo que lo más importante en este tiempo, como decían mis hermanos en el ayuno, es empezar a pedirle al Padre Eterno misericordia, gracia y su favor, ¿verdad? Orar por las personas que están ya en este conflicto armado, por aquellas personas pues que están ya padeciendo las secuelas de esto, heridos, fallecidos, familiares que definitivamente están dolidos por la muerte de un ser amado, pero también la parte económica en el sentido de principalmente los alimentos, que todo conflicto de esta naturaleza conlleva, ya que se escasean los alimentos. También hay muchos niños, ¿verdad?, que a su corta edad ya tienen que vivir todos estos conflictos. Entonces yo le invito muy cordialmente para que juntos nos unamos en oración y le pidamos al Padre que tenga de su gracia, su favor y misericordia para todas las personas que viven ahí, independientemente de qué bando se trate. Nosotros creemos que las vidas son las que se tienen que rescatar en este tiempo, y pues no las vamos a rescatar nosotros, solo el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio,
pero lo más importante es que las personas que viven en estos países puedan reflexionar, puedan meditar, independientemente del conflicto que ya se está dando, y pues entregarle su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Yo creo que esto es lo más importante, y reitero nuestra invitación para que juntos oremos por lo que está sucediendo alrededor del mundo, algo pues que el Señor nos permitió hace casi exactamente 2 años, ¿verdad? 15 días aproximadamente menos para cumplir los 2 años, donde empezábamos a hablar de estos temas, de lo que venía para esta humanidad en relación a la parte económica, pero también a las guerras que pues en estos tiempos se iban a empezar a levantar, ¿verdad? Nación contra nación. Así es de que pues hoy quiero iniciar para que nosotros tengamos un tiempo de meditación en la escritura y podamos ver a raíz de la escritura qué es lo que nosotros necesitamos cambiar en este tiempo. Y creo que lo que tenemos que cambiar es el ser interior, el hombre interior que habita en nosotros. De hecho, nosotros hemos visto y pues se nos ha hablado de que dentro del ser humano pues está la parte humana, pero también hay un animal, dicen algunos, ¿verdad? Algunos otros lo llaman como la bestia interna que habita en nosotros, pero nosotros como creyentes ya en el Señor Jesucristo pues creemos que necesariamente tenemos que ir renovando el ser interior que está en nosotros, dejando lo animal, terrenal, lo diabólico que habla Santiago, ¿verdad? Y pues ir renovando el espíritu de nuestra mente. Quiero iniciar pidiéndole a usted que pues me acompañe abriendo su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4. Vamos a meditar de los versículos del 15 en adelante. Y declara la escritura: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, o sea, acá ya el apóstol Pablo dice que la gracia va a ser abundada por medio de muchos. Y nosotros, hermanos, debemos de estar dentro de esos muchos para manifestar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para manifestar su poder y su misericordia, para manifestar ese favor que Él hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Continúa diciendo: la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Aquí también el apóstol Pablo nos está diciendo que debe de abundar las gracias o las acciones de gracias que nosotros debemos de darle al Padre continuamente, independientemente de la situación que estemos viviendo. Pero el versículo 16, que es el que nos va a servir de sustento en esta hora, nos dice: por tanto, no desmayamos. Aquí hay que hacer énfasis en esto. Les decía que independientemente de las cosas que nosotros estamos pasando, no debemos de desmayar. Al contrario, debemos de estarnos fortaleciendo día tras día en la palabra del Padre Eterno, en la oración, en la meditación de la palabra, en escuchar su voz. Continúa diciéndonos: antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, lo que usted y yo vemos en los seres humanos, ¿verdad? O sea, el hombre que nosotros vemos, no conocemos el interior, pero el Padre sí lo conoce perfectamente, pero el hombre exterior se va desgastando, dice. Reitero, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, escuche bien qué sucede con el interior. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Usted y yo debemos de irnos renovando de día en día. Debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos de renovar nuestra forma de pensar. Debemos de renovar nuestra relación con el Padre Eterno día tras día, nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ver el ejemplo que Él nos dejó, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. Y pues continúa el versículo 17 diciéndonos: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es interesante, que nosotros debemos de analizarlo. Todos vamos a pasar tribulaciones, y dice que la tribulación es momentánea, pero va a producir en usted y en mí, dice, cada vez un más excelente
y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lamentablemente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver la parte material. Y aquí pues la Escritura nos dice claramente que nosotros no debemos de poner nuestra mirada en la parte material que nosotros vemos, ¿verdad? Sino que debemos de poner nuestra mirada en las cosas espirituales, las cosas que no se ven, porque dice la Escritura claramente que estas son eternas. Yo siempre he compartido que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pero quiero meditar en estos mismos pasajes desde la versión Kadosh para ampliar nuestro panorama y nuestra mente. Le he dicho a usted que pues las versiones cambian un poquito, pero también abren nuestro entendimiento de una manera diferente. El mismo pasaje, ¿verdad? A partir del versículo 15 nos dice: todo esto padecemos por el amor a ustedes. Y ponga atención a esto, para que cuando la misericordia fluya a más y más personas. Miren, hermanos, hago paréntesis acá. La Escritura dice que las misericordias del Padre son nuevas cada día, y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero la pregunta que cabría hacernos en esta hora es: ¿cuántos de nosotros vemos la misericordia y la bondad del Padre cada día? Muchos de nosotros nos levantamos, trabajamos o hacemos lo que tenemos que hacer, pero no vemos la misericordia del Padre en nuestras vidas día tras día. Pero aquí dice que la misericordia va a fluir a más y más personas. Voy a volver a leer el versículo. Dice: todo esto padecemos por el amor a ustedes, para que cuando la misericordia fluya a más y más personas, pueda causar acción de gracias que sobreabunde para la gloria de Yahweh. Entonces, cuando la misericordia fluye más en la vida del ser humano, en nuestro corazón, en nuestra mente, debe de haber acción de gracias que sobreabunde para la gloria de Yahweh, nuestro Padre eterno. Por lo cual, y es el versículo 16 que le he dicho que nos va a servir de base, por lo cual no perdemos la valentía. Hermanos, en cualquier circunstancia, nosotros debemos de ser valientes. Recordemos lo que el Padre le habló a Josué cuando le dijo: mira, Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en otro versículo le dice que seas muy valiente. Así es de que también debemos de recordar lo que la Escritura dice, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por lo cual no perdemos la valentía, aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro. Nuestro cuerpo se va deteriorando día tras día. Si usted y yo analizamos la Escritura en el libro de Génesis, hay hombres que vivieron 900 años, un poquito más. Matusalén vivió un poquito más de ese tiempo. Hombres de 300, 400, 700 años, pero como consecuencia del pecado, después se degradó a 120 años, y ahora la Escritura dice que es vigoroso el hombre que llega a 70 u 80 años. Así es, hermanos, que en nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, va perdiendo su deterioro. Las enfermedades pues están a la orden del día, pero tienen una razón de ser, ¿verdad? Y dice, continúa este versículo diciéndonos: nuestro ser interior se está renovando, no cada mes. Aquí dice diariamente, no cada 8 días, ni cada 3 días. Nuestro ser interior se está renovando diariamente. Porque nuestras ligeras y pasajeras tribulaciones
están llevando a cabo para nosotros una eterna gloria que su peso es fuera de descripción. Entonces, hermanos, decimos que la tribulación nos sirve a nosotros para producir un eterno peso de gloria, que no tiene descripción, dice acá el apóstol Pablo. Versículo 18. Nos concentramos no en las cosas que se ven. Y esta es la parte que muchos de nosotros no analizamos. Nuestros pensamientos están básicamente en el diario vivir, qué tenemos que hacer, qué nos falta por hacer, las cosas que tenemos que atender, las cosas que no hemos atendido. Pero dice, sino en las cosas que no se ven. O sea, nosotros debemos de concentrarnos en tener una buena relación con el Padre Eterno, en obedecer la palabra del Padre Eterno, en obedecer al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Puesto las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así es de que nosotros debemos de estar pensando ya en este tiempo, en nuestra eternidad. Hemos dicho muchas veces que vamos a tener que morir físicamente, nuestro cuerpo quedará inerte, pero el espíritu y el alma permanecen y habrá una eternidad para ellos, una eternidad de vida o una eternidad de condenación, como nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades. Cuando hablamos del hombre interior, básicamente nos está hablando de lo que está dentro. Eso es lo que nos dice la palabra griega 2081, eso zen, perdón por la mala pronunciación. Ahora, nosotros debemos de analizar claramente, hermanos, que el hombre interior puede hacer que nuestro cuerpo físico se vaya regenerando o se vaya desgastando. Por eso hemos compartido en algunas oportunidades que el miedo y el pánico básicamente son causa de que el ser humano entre en enfermedades, en dolencias. Y entonces nosotros debemos de ir pidiéndole al Padre que sea renovado el espíritu de nuestra mente día tras día. Pero realmente cuando nosotros tenemos un hombre interior malo, vamos desgastando nuestro ser exterior. Y nosotros lo vemos con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestros actos. ¿Cuántas personas no andan enfermas de cáncer? Yo no digo que sea por esta única causa que se enferman de cáncer o de presión arterial o del corazón como consecuencia del carácter, del temperamento. Y entonces, cuando hay un mal carácter, como nosotros le decimos un mal temperamento, la gente que se enoja fácilmente, obviamente está enfermando sus órganos, corazón, hígado, riñones, etc. Entonces, pero este hombre interior lo que está haciendo es causar el deterioro del hombre exterior. Obviamente, a eso nosotros le vamos a llamar la ley del pecado, que pues no es que nosotros se lo pongamos de esta manera, sino es lo que el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Romanos en su capítulo 7, versículos del 12 en adelante. El apóstol Pablo nos ilustra de esta manera: de manera que la ley a la verdad es santa. O sea, la ley es santa, nadie puede decir que no. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la parte que Pablo dice que lo que era bueno para él vino a ser muerte. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. O sea, ya el apóstol Pablo identifica que el pecado ya no es únicamente pecado, sino es sobremanera pecaminosa. Voy a regresar un poquito diciendo que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, hermanos, lo bueno de Dios en su palabra hace que yo venga a descubrir el pecado que mora en mí. La palabra es un espejo para nuestras vidas. La palabra nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos amonesta, pero realmente el Espíritu Santo a través de la palabra nos redarguye y nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pareciera un poquito contradictorio, ¿verdad? Pero hay momentitos en que uno dice, yo voy a buscar del Padre en este momento. Ese es el deseo de mi corazón. Pero vienen otra serie de situaciones de distractores que no permiten que yo busque al Padre. Y de esta manera quiero ilustrarlo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que él lo que debe hacer no lo hace. Y hace lo que no debe de hacer. Continúa diciéndonos, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, en nuestro hombre interior puede haber pecado. Así lo declara el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Reitero nuevamente esto, porque el apóstol Pablo dice que el pecado mora en cada uno de nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros culpamos a las personas por nuestros males muchas veces, pero realmente el mal está en nosotros. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de algo llamado amor, decidimos a quién amar y a quién no amar. Decidimos a quién odiar o decidimos a quién perdonar. El versículo 22 nos dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire qué interesante. El apóstol Pablo nos decía, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Una oposición de la cual nos habla Gálatas en las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y esta ley que está contra mi mente, dice el apóstol Pablo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En nuestros miembros hay pecado. En nuestro corazón hay pecado. El versículo 24 nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso la Escritura, amados hermanos, nos dice claramente que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Nadie de nosotros puede decir que no ha pecado, que ya es completamente santos. Estamos entrando a un proceso de santificación y de santidad, pero aún hay pecado en cada uno de nosotros. Y ese pecado obviamente afecta a nuestra mente porque pues tenemos una carne que nos induce muchas veces a pecar y pues nos induce muchas veces a apartarnos de la palabra, a distraernos y no estar enfocados en la ley de nuestro Padre Eterno. Ahora, el pecado contamina al cuerpo. Y esto no lo
nos lo ilustró claramente el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Aquí no dice que le pueda enfermar, sino que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Aquí es donde nosotros tenemos que ir dándole cabida a esta parte. Aquí el Señor Jesucristo dice que nosotros podemos comer, alimentarnos, ¿verdad? Podemos comer inclusive fruta o algún alimento contaminado, pero que esto no va a contaminar nuestro corazón. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, que del corazón va a llegar a mi mente y de mi mente a mi corazón. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren qué interesante esto, porque lo que tal cual es el hombre, así son sus pensamientos, así es su corazón. Y entonces si mi corazón está enfermo, no físicamente está enfermo, como consecuencia del hombre interior que habita en él, voy a enfermar mi cuerpo. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Lo que viene a contaminar a mi ser exterior. Por eso le decía, ¿cómo es posible que en el Génesis nosotros veamos hombres de edades muy avanzadas y que se haya ido deteriorando la condición del hombre? Todo esto fue como consecuencia de algo llamado pecado. Usted y yo podemos ver y analizar la historia de Adán en el huerto del Edén, y podemos ver cómo él se fue desgastando y pues ya se puso un límite para su vida y para la vida de su esposa Eva. Ahora, ¿qué pasa realmente con el hombre interior que es desgastado por la ley del pecado? Realmente el hombre interior que es desgastado por la ley del pecado únicamente piensa en los frutos de la tierra, no se pone a pensar en Dios. Por eso la Escritura dice que cada día trae su propio afán y que no nos debemos de preocupar ni usted ni yo por el día de mañana. Pero muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Nos empezamos a afanar, nos enfermamos, nos estresamos, etcétera. Nos empezamos a afanar, hacemos más de lo que teníamos que hacer para poder conseguir nuestros objetivos únicamente materiales. Pero acá el Evangelio de Lucas en su capítulo 12, versículos del 13 en adelante, nos ilustra en relación a esto. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire cómo se le presenta al Señor Jesucristo este hombre. Y le dice: ¿sabes qué, Señor Jesús? Dile, maestro, dile a mi hermano que partamos la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Hermanos, ¿qué sucede con las avaricias?
Muchas veces hay conflictos internos entre las familias como consecuencia de esto. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, ni mi vida ni la suya van a consistir por los bienes materiales que nosotros poseamos. Recordemos que estos se van a quedar en esta tierra. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora, era el pensamiento dentro de sí del hombre. Su hombre interior estaba pensando en agrandar sus graneros, todo lo demás, porque estaba preocupado, no de su eternidad, estaba preocupado de cómo hacer más grande sus graneros y dónde colocar los frutos de las cosechas que había obtenido. Y dijo, esto haré. Sus planes, los planes de Dios no son sus planes, o sea, los nuestros, pues, los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Dice la Escritura que más altos son sus pensamientos que los nuestros y sus caminos más rectos que los nuestros. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ¿cuándo iba a decir esto? Hasta que derribara todos sus graneros, construyera los nuevos. Mire, esto es muy interesante. ¿Por qué no disfrutar de lo que Dios nos da día tras día? Este hombre estaba sencillamente pensando a que iba a disfrutar al cabo de que hubiese terminado de cumplir sus planes humanos. Y eso hacemos muchos de nosotros. Voy a buscar de Dios cuando pues ya yo esté holgado y tenga lo que necesite. Cuando la búsqueda del Padre debe ser día tras día, independientemente de que tengamos o no tengamos lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. El versículo 20 ya le dan la respuesta a este hombre. El Padre Eterno le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Le hago una pregunta. Este hombre, ¿en qué momento dijo, bueno, esto que tengo yo se lo voy a heredar a mi esposa o a mis hijos? En ningún momentito él estaba pensando en construir, en seguir creciendo, teniendo muchos bienes, agrandando sus propiedades, pero en ningún momento se preocupó él por vigilar su alma. Al contrario, pensó que cuando terminara de su obra y de tener todo lo que él necesitaba con bienes materiales, se iba a preocupar por su alma, porque dice que cuando ya lo tuviera, le va a decir a su alma, repósate, come, bebe y regocíjate. El versículo 21 nos dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, nosotros debemos de ser ricos para con el Padre Eterno. Reitero que el hombre interior que piensa solo en lo material no es rico para con el Padre Eterno. Al contrario, nosotros debemos de ser ricos dándole la alabanza, la adoración en todo tiempo y en todo momento. Y esto nos ilustra lo que nos dice también Marcos capítulo 14, versículos del 3 en adelante. Usted y yo conocemos específicamente este pasaje donde el Señor Jesucristo es ungido por una mujer con un frasco de alabastro, de perfume, ¿verdad? Y de un precio muy altísimo. Pero miren qué condiciones. Pero estando él en Betania, en casa
de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hay personas que critican lo que se le da al Padre Eterno. Yo no sé si ha escuchado, por ejemplo, usted personas que reniegan. Yo siempre he dicho que nosotros debemos de cumplir con la palabra del Padre Eterno. No manejar esto pues desde otra perspectiva en el sentido del diezmo y de la ofrenda. Nosotros debemos de darle al Padre lo que está instituido en su palabra. Hay quienes pues ya manipulan esta parte, pero volviendo al tema, dice aquí algunos de ellos: ¿por qué se han hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Aquí tenemos dos posiciones. La mujer que decide darlo todo sin importar nada, porque sabía que su mirada estaba puesta en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. O aquellos que pensaron y diciendo: bueno, ¿esto para qué? Esto no sirve, este dinero nosotros lo podíamos utilizar para otras cosas. Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y eso es una condición. ¿Cuántos de nosotros realmente vemos al pobre y realmente le tendemos una mano todos los días? Es muy difícil. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, el ser interior de esta mujer fue más allá. Se anticipó para ungir al Señor Jesucristo para la sepultura. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Lo que nosotros le demos al Señor, dice que será para memoria también de lo que hemos hecho para Él. Así es que ninguna obra que usted y yo hagamos para el Señor, humanamente hablando, se quedará sin su recompensa. Obviamente tampoco nosotros debemos de ir tras las recompensas. La Escritura dice: dad a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres, o al César lo que es del César. Amén. Y entonces también tenemos que entender, como les decía anteriormente, este hombre interior hace que el hombre se vaya desgastando, que entre en una condición de pecado, que esté pensando únicamente en lo terrenal, en los afanes de su vida, que esté pensando y meditando en qué puede dar y qué no puede dar, o lo que se le dé a Dios mejor se debe de utilizar para otras cosas. Pero hay un hombre interior que es fortalecido día tras día por el poder del Espíritu Santo. Y así debería ser en usted y en mí como creyentes. El ser fortalecidos día tras día por el poder del Espíritu Santo que opera dentro de nosotros. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos dice en su capítulo 3, versículos del 14 en adelante, lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, escuche bien, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Miren, hermanos,
aunque nosotros nos veamos pura cascarita, como dirían algunas personas, ¿verdad? Porque ya tenemos arrugas por aquí o en otros lados, que ya estamos canosos, ¿verdad? Que nuestra frente, pues nuestros pómulos ya estén muy arrugados o que pues ya hayamos perdido la dentadura, algunos, ¿verdad? Entonces dice que este hombre va a ser fortalecido día tras día interiormente por el poder del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, usted y yo tenemos que ser llenos de la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es el poder, es su Espíritu Santo habitando en nosotros. Es el Señor Jesucristo habitando en nuestros corazones. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, ese hombre interior es poderoso. Nos ayuda a ser fortalecidos, pero también para que nosotros vayamos entendiendo que lo que pidamos lo podemos lograr según el poder que actúa en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él se lo pediría al Padre, porque así como el Padre se lo dio a Él, Él nos lo dará a cada uno de nosotros. Ahora, debemos de ir viendo qué hace este hombre interior que fortalece nuestro ser. Ese hombre interior nos dice que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, nuestro Redentor vive. Job, en su capítulo 19, versículos del 25 en adelante, nos dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es nuestro Redentor? Aquel que nos redimió es el Señor Jesucristo. Job ya nos está diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más deberíais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, que mis ojos lo verán. No importa, aunque mi corazón esté desfalleciendo dentro de mí. El versículo 19 nos dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. ¿Qué hubiese pasado si Job hubiera desmayado después de que su esposa le dijo: ¿sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Cualquiera hubiera dicho, después de las calamidades que Job pasó: bueno, de seguro Dios no existe, de seguro Dios no atiende mis peticiones. Job está reconociendo la grandeza del Padre cuando declara: yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que hace el hombre interior cuando es fortalecido por el poder del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. ¿Qué anhela este hombre interior también? El ser purificado y el ser limpiado. El salmista, en su capítulo 51, versículo 6, nos dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, pero escuche bien, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que nuestro espíritu muchas veces no es recto y no está renovado. Y por eso aquí el salmista le está diciendo, sabes, tú conoces todas las cosas, pero haz algo, por favor, esconde tu rostro de mi pecado. La escritura nos dice en el profeta Isaías, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh para salvar y se ha endurecido su oído para dejar de escuchar? Dice también, a causa de vuestras rebeliones, Dios ha hecho una división entre vosotros y Él, y a causa de vuestros pecados ha escondido su rostro para no escucharos. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos escuche cuando no nos ponemos a cuentas con Él. Sencillamente, cuando estamos en pecado, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Padre, reconocer nuestros pecados, pedirle al Señor Jesucristo que nos limpie con su sangre de todo pecado. Pero aquí el salmista le está diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, para ser purificado, para ser limpiado. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, cuando el hombre interior es malo, lo que estamos haciendo es prácticamente nosotros diciéndole al Espíritu Santo que no habite en nosotros. Lo estamos contristando. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Realmente nuestro espíritu ya es recto delante de Dios? ¿Estamos viviendo el gozo de la salvación? ¿Tenemos un espíritu noble que nos sustente? Fíjese que aquí el salmista está diciendo que haya en nosotros un espíritu noble que día tras día nos sustente. ¿Para qué sirve el sustento? Para que nosotros podamos tener vida. Dios está esperando que tanto mi hombre interior como su hombre interior, y me refiero a usted que está en casa, sea renovado para poderle alabar a Él. El salmista también ahí en su capítulo 42, versículo 3 en adelante, nos declara, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Qué tremendo, hermano. Aquí el salmista está reconociendo que de día y de noche lloraba. Mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso alguna vez no le han dicho a usted, bueno, y no que esperabas un milagro de tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Pero el versículo 4 nos dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Un corazón contrito y humillado, el Padre no menosprecia. ¿Me escuchó bien? Un corazón contrito y humillado, el Padre no menosprecia. Y el salmista está diciendo que su alma derrama dentro de él. De cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Hay quienes se lamentan, es que yo antes hacía esto, hacía aquello para la obra de Dios, pero ahora ya no. Y esto también nos lo está diciendo el salmista, que él se recordaba cómo conducía a muchos a la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué se abate? El alma. Y te turbas dentro de mí. Pero mire la respuesta que le da la palabra y él mismo se da. Espera en Dios. Porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío.
O sea, nosotros tenemos que esperar en el Padre eterno y debemos de alabarlo por lo que Él es, por su grandeza, por su poder. El hombre interior, en la multitud de sus pensamientos, siempre espera en la consolación de parte de Yahweh. Esto es lo que el salmista nos sigue diciendo acá. En el Salmo 94, versículo 17 al 19, nos aclara diciéndonos: si no me ayudara Yahweh, pronto moriría mi alma en silencio. Reitero, si no me ayudara Yahweh, pronto moraría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahweh, me sustentaba. ¿No acaso nos decía la versión Kadosh que la misericordia iba a ir creciendo para ser multiplicada entre la multitud? Versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando nos recordamos de la palabra de Dios y está en nuestra mente y en nuestro corazón, aquí el salmista dice que esas consolaciones causaban alegría a su alma. Y eso no debe ser solo para él, sino debe ser para cada uno de nosotros. Ahora, cuando somos fortalecidos por el hombre interior cuando somos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo, hay un anhelo por buscar de Dios, para buscarle de madrugada. Isaías en su capítulo 26, versículos del 7 en adelante, nos ilustra: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino del justo, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, en tanto hay hálito de vida en mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Yahweh. Yahweh, tu mano está alzada. Por ellos no ven. Pero ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Yahweh, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así es, hermano, que si usted y yo anhelamos al Padre en la noche, y aún hay espíritu dentro de nosotros, ¿a qué hora debemos de buscar al Padre? Dice aquí, madrugaré a buscarte. Porque ya vendrá el tiempo de los juicios y está más cercano de lo que usted y yo pensamos, hermanos. Habrá un juicio para usted y para mí como creyentes, habrá un juicio para todas las naciones, para los reyes de la tierra, pero habrá un juicio también para todas las personas que habitamos en esta tierra. Quiero concluir que cuando nuestro hombre interior es fortalecido, también nuestra fe es fortalecida. Hay un pasaje que usted y yo conocemos y que se nos ha enseñado muchísimas veces, pero es cuestión de decisión de parte nuestra.
El Evangelio de Mateo en su capítulo 9, versículo 19 nos habla de una mujer que se gastó todo. Durante 12 años visitó médicos. Se gastó todo su dinero, ningún médico le pudo curar. Pero un día toma una decisión. Y esa es la decisión que usted y yo debemos de tomar en este tiempo. No solamente por sanidad física, sino por la sanidad de nuestra alma, por la sanidad de nuestro espíritu. En Mateo capítulo 9, versículo 19, el Señor Jesucristo nos habla de este acontecimiento y dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Muchos podrían decir: qué atrevida esta mujer. Los discípulos le dijeron, el Señor Jesucristo dice: miren, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y él le dice: mira, todos te tocan acá, ¿verdad? Porque todos están cerca de ti. Y entonces el Señor Jesucristo declara: no, es que ha salido poder dentro de mí. Y entonces en el versículo 21 nos dice: porque decía dentro de sí, pero no decía el Señor Jesucristo, sino esta mujer decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. El pensamiento que estaba en esta mujer era el siguiente: si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré salva. Hermanos, ¿a quién tenemos que llegar para nuestra salvación? Al único que entregó su vida por mí y por usted en la cruz del Calvario. Que a Él sea la honra y la gloria. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Qué le dice? Ten ánimo. El hombre interior, nos decía, es valiente. El hombre interior tiene que tener en este tiempo ánimo. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la fe nos conduce al Señor Jesucristo. Y en este tiempo, independientemente de las circunstancias que la humanidad está viviendo, nosotros debemos de tener muy buen ánimo. Y como nos dice la versión Kadosh, en su capítulo 4, versículo 16, por lo cual no perdemos la valentía. Aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro, nuestro ser interior se está renovando diariamente. Este es un mensaje para que nosotros lo apliquemos todos los días de nuestra vida, porque es nueva la misericordia del Padre cada día en nuestras vidas. Yo le agradezco mucho su atención en este tiempo. Esperamos y pedimos al Padre que este mensaje pues haya cambiado y transformado nuestra mente, nuestro corazón, nos venga renovando independientemente, insisto y reitero en esto, las cosas que usted y yo estemos pasando. Pero el Padre es bueno. El Padre es misericordioso. Aún hemos de alabarle y de bendecirle. Aún hemos de ver a nuestro Redentor, porque nuestro Redentor vive. Cristo no está muerto. Él se levantó después de que fue crucificado y llevado al sepulcro. Él resucitó. Se apareció a sus discípulos, comió pescado con ellos y les dijo que eran incrédulos porque no habían creído que Él había resucitado. Él es el primogénito de los que han resucitado, pero también es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es que si usted considera que ha ido languideciendo su ser interior, hoy le puede decir: Señor Jesucristo, habita en mí, levántame, como levantaste a Lázaro dentro de los muertos.
Hoy pues debemos darle honra y gloria y pues acompáñeme en una oración. Usted ore ahí en casa de acuerdo a su necesidad, pero yo voy a orar agradeciéndole al Padre por este tiempo y pidiéndole misericordia por lo que estamos viviendo ya en esta tierra. Padre amado, estamos agradecidos contigo en esta hora. Yo te doy la honra y la gloria, Padre. Desde ya vengo a agradecerte por tu palabra, porque a través de ella has renovado mi mente, mi corazón. Sé que tengo que morir al hombre viejo, para que venga el hombre del Espíritu y sea la nueva criatura que declara tu palabra, Padre. Pero hoy, juntamente con mis hermanos, Padre, que están unidos en esta transmisión, venimos a suplicar de tu favor, de tu gracia y tu misericordia para estas naciones que ya están en conflicto. No para las naciones en sí, sino para los habitantes de estas naciones, Padre, para que tu favor, tu gracia y tu misericordia esté con ellos, para que sea tu Espíritu Santo alcanzándolos en este tiempo, guiándoles a toda justicia, a toda verdad, pero sobre todo fortaleciéndoles y quitando de ellos todo temor. Padre, clamamos porque guardes a tanto niño, niña, joven, señorita, hombre, mujer, anciano y anciana que está en medio de este conflicto bélico, Padre. Te suplicamos, guardes la vida de cada uno de ellos, guardes aún a los soldados que están en el campo de batalla. Pero clamamos, Padre, porque venga la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra declara: mi paz os dejo, mi paz os doy, Señor Jesús. Y nosotros creemos que esa paz es la que gobierna nuestros corazones. Hoy pedimos que estas personas que viven en estas naciones puedan tener paz y nos unimos a ellas, Padre. Al clamor que ellas tienen en este tiempo, te pedimos que ahí te reveles tú, Señor Jesús, en medio de estos conflictos. Y te pedimos que tú envíes tu provisión para aquellos que lo necesitan en este tiempo. Y yo quiero darte la honra y la gloria, Padre, y suplicarte a ti que este sea un buen tiempo para cada uno de nosotros. Seamos renovados en el hombre interior, porque siendo renovados en el hombre interior, como declara Santiago, de una misma fuente no pueden salir dos clases de agua. Padre, que del nuestro ser interior salga una sola fuente donde alabemos, bendigamos y glorifiquemos tu nombre, pero también bendigamos a nuestro prójimo. A ti damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La invitación es para cada uno de ustedes para que nos acompañe este miércoles a nuestro conversatorio. 7 de la noche, pedimos las disculpas del caso, pero hay algunos hermanos que han estado con algunos quebrantos de salud y pues le invitamos el día jueves a que nos acompañe a nuestra oración de ayuno e intercesión. Hermanos, es tiempo de entrar en clamor y pues el próximo domingo pues que nos acompañe a que podamos compartir juntamente y podamos meditar en la palabra de nuestro Padre eterno. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperamos sus comentarios. Un fuerte abrazo para usted y para cada integrante de su familia.